De difusión. Les presento a mis amigos, compañeros senadores Ernesto Rufo Appel y Víctor Hermosillo Celada, con el propósito de anunciarles que hemos logrado un acuerdo para presentar una iniciativa con proyecto de decreto este día a fin de resolver la crisis migratoria que se está presentando en nuestro estado, Baja California, particularmente en Tijuana y Mexicali, y también aportar para que el Instituto Nacional de Migración tenga los recursos suficientes, no solo a nivel de gasto operativo, sino de proyectos, de modernización, de tecnología, y de esa manera dar un giro a lo que es la política migratoria del país. Quisiera decirles a título personal, mis compañeros lo harán en el suyo propio, que estamos muy preocupados porque ni siquiera existe un número oficial o un número de consenso de cuántos haitianos habría en este momento en nuestro territorio, más allá de que otro tipo de migrantes procedentes de África, de Centro y Sudamérica, podrían darnos un globo. Insisto, los números varían, las contabilidades varían, de más de 50,000 personas en este momento estacionadas en Baja California. Los bajacalifornianos somos producto de migraciones, somos gente acostumbrada a recibir gente de todo el país. De hecho, hay que decir que la sociedad civil se ha comportado a la altura. ¿Por qué? Porque son las propias asociaciones sociales y religiosas, como el Desayunador del Padre Chava, la Casa de la Madre Asunta, Hábitats, la Casa del Migrante, las que se están encargando de la alimentación de estas personas, más allá de que los propios tijuanenses y mexicalenses aportan con donativos para la alimentación de estos compañeros. Sin embargo, quiero dejar muy claro que Tijuana y Mexicali no son estaciones migratorias, que no vamos a permitir que nuestras demarcaciones, que nuestras colonias, que nuestros barrios se utilicen para atender una función que es de estricta observancia federal. Y punto número 2, que aunque el corazón de los bajacalifornianos es muy grande, alcanza para atender a cualquier cantidad de personas, como ha ocurrido en otros tiempos con migrantes de procedencia china, estos asuntos se tienen que tratar de manera profesional. No es de una manera improvisada, no es con el corazón por delante como se atiende un fenómeno tan complicado, tan peligroso inclusive para la seguridad nacional como es este desbordamiento de migrantes de origen haitiano. Por lo cual estamos proponiendo, entre otras medidas, que se modifique el artículo 8, fracción primera, de la Ley Federal de Derechos, para efecto de que el 50% de lo que la Federación recaba por concepto del pago de permisos de turistas con actividad no remunerable sea incorporado al INAMI, y de esta manera el INAMI tenga los recursos suficientes y necesarios para poder llevar a cabo una tarea a la altura de lo que se requiere. Actualmente el INAMI recupera el 20% de estos derechos. Lo que estamos pidiendo es que sea el 50% y que sea empleado no en gasto operativo, sino para fortalecer las instituciones del INAMI, para crear estaciones migratorias profesionales, para darle mayor tecnología a las fronteras y de esta manera dejar ya la política migratoria del cerco roto, que es la que histórica e ilusamente ha seguido México. Tenemos un conflicto grave en todo el territorio, no solo es Tijuana, no solo es Mexicali, y esto por supuesto afecta a la seguridad nacional, ya no se diga la gobernabilidad. Dejo la voz a mis compañeros senadores para que expresen lo que a su título corresponda. Gracias. Muy buenos días. Además de respaldar lo que ha dicho nuestro compañero senador de Baja California, Blázquez,
el dejar también ante ustedes los medios de comunicación el testimonio de un exgobernador de Baja California, ahora senador, que les viene a decir: nuestro país siempre habla mucho de migración, lo hacen por conducto de ustedes, los medios de comunicación, pero en la frontera siempre nos hemos sentido abandonados, porque nomás ven el problema y ahí que Dios lo resuelva. Eso sí, nos desgarramos las vestiduras frente a los extranjeros, reclamamos maltrato en Estados Unidos, pero deberíamos de ver el que les damos nosotros en nuestro país, desde que ingresan por la frontera sur. Así que hoy, que en Baja California se está nuevamente reenfocando la atención de ustedes, los medios de comunicación y de la opinión pública internacional, por este nuevo fenómeno de los migrantes de otros países, ya no nada más los nuestros, y que en el marco de los derechos humanos necesitan atención igual que cualquier ser humano, pues estamos proponiendo este reacomodo de los ingresos que por derechos tiene el Instituto Nacional de Migración, y en lugar que se vayan a promociones de turismo, que por lo menos en una mitad se vayan a apoyar las necesidades de los migrantes, y de esta manera guardar una mínima ventana de dignidad de atención. Ya aquí con otros compañeros senadores hemos suscrito otras iniciativas por temas de derechos humanos, pero en alguna parte de esas exposiciones de motivos se le recrimina a las autoridades gubernamentales, estatales de Baja California y municipales de que no atendemos, cuando toda la vida es lo que hemos hecho sin el apoyo federal. Así que esto, además de la manera formal y atenta de la que ha hecho el senador Blázquez, pues la motivación de mi parte, porque no es justo lo que hace el resto del gobierno federal con quienes estamos viviendo en las fronteras. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que nos reunimos los tres senadores baja californianos en este proyecto. Ya estuvo bueno de ser candil de la calle. Por muchos años hemos criticado a nuestros vecinos del norte del trato que les dan a nuestros compatriotas cuando cruzan la frontera ilegalmente. Pero por mucho tiempo hemos descuidado el trato que les damos primero a nuestros connacionales cuando los expulsan. Ese fue un problema muy grave en este gobierno de Obama, en que han expulsado a más de 2 millones, de los cuales por Tijuana y Mexicali por años estuvo un flujo de arriba de 60,000 en cada plaza. Imagínense ustedes que les expulsan por su ciudad a 60,000 ciudadanos mexicanos que estaban ilegalmente en Estados Unidos y no se les da ninguna ayuda oficial. Ese es un problema federal, siendo que por dignidad debíamos de hacerlo porque son nuestros compatriotas, y por otro lado de agradecimiento. Acuérdense que los mexicoamericanos mandan al país 400,000 millones de pesos. Es una cantidad igual a la que se tenía por el petróleo o por el turismo. ¿Qué sería México sin ese apoyo que mandaban nuestros connacionales en el extranjero? Y los tratábamos muy mal, no había apoyo. Se hizo, aquí me firmaron también hace 2 años un cambio al artículo 84 de la ley de migración para que dieran fondos para estas personas expulsadas, y no se hizo. Ahora el problema es con extranjeros. Son personas que vienen de Haití, de África y de otros lugares. La frontera se está volviendo un imán a muchas personas que en sus países tienen grandes problemas. Haití acaba de tener otro temblor, lo más seguro es que van a seguir viniendo, hasta cubanos que están viniendo por Sudamérica, y de países también de África afectados por las guerras que existen ahí en Medio Oriente. Y lo único que se han recibido son precisamente una indiferencia y ojos cerrados de parte de las autoridades federales.
como dice el senador Blázquez, si no fuera por las instituciones de beneficencia de la Iglesia Católica, de iglesias protestantes y de ciudadanos comprometidos de Baja California, porque todos ahí somos precisamente también migrantes en Baja California, estas personas estarían totalmente desamparadas. El problema se está haciendo muy grave. El senador Blázquez habla de 40,000, no sabemos, pero yo sé que están llegando más. Yo la semana pasada me tocó precisamente a uno de esos grupos, el que dirige el señor Tamay, brindarles ayuda con unas tiendas de campaña que las van a poner adentro de un hotel abandonado que hay ahí, porque están llegando ya familias, o sea, niños desamparados con su familia, en esta desesperanza que tienen estos ciudadanos del mundo por encontrar un mejor futuro. No se puede hacer ya las autoridades federales indiferentes e ignorantes de este problema, derechos humanos, etcétera. Ahora nos tocó a nosotros, anduvimos exigiendo mucho tiempo de parte del país del norte, y ahora que tenemos nosotros el problema desde la frontera sur, estamos dando un ejemplo mundial muy malo de cómo los mexicanos tratamos a los migrantes, y esto no puede ser. Por eso estamos totalmente de acuerdo en esta situación con el senador Blázquez, y esperemos que ustedes le den una difusión propia a este problema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas, senadores. La primera pregunta es de Juan Arbizu, del periódico El Universal. Gracias. Son dos preguntas. La primera se las puedo plantear a ustedes dos, senadores del PAN. En vista de que en el Senado estará a discusión la ley de ingresos, ¿valdría la pena agregar un añadido en el que se destine dinero, un fondo específico para este tipo de contingencias que de hecho creo que va a ser un mal que va a estar por muchos años en la frontera y que va a golpear por la presencia de miles de personas extranjeras? Bueno, aquí se está dando la respuesta, es por los derechos que pagan precisamente los extranjeros cuando llegan a nuestro país, o sea, que las cosas se dediquen a lo que son, ¿verdad? Está como cuando se amplió precisamente el impuesto a los refrescos, a las bebidas azucaradas, que se comprometió el gobierno a emplear ese dinero en bebederos en las escuelas y en mejorar la dieta de los alumnos, y no lo ha hecho más que en una fracción. Entonces desvían el dinero a otras cosas. Si están cobrándole a los extranjeros que vienen para pescar y de turistas, pues que parte de ese dinero aquí está precisamente, lo tienen ahí, lo tienen sin subir otra cosa, pero que lo dediquen a esa misma cosa. ¿De qué montos estaríamos hablando? ¿De dinero bien destinado, bien orientado? Bueno, la partida en cuanto a su monto no tenemos el conocimiento, lo que sí es al respecto de la fracción de la ley de derechos que está aquí respaldada en la iniciativa, y es de que de los ingresos que los turistas extranjeros pagan al ingresar a México, que en este momento 80% se va al fomento al turismo y lo administra la Secretaría de Turismo. Lo que estamos pidiendo es que de ese total de ingresos la mitad continúe en turismo y la mitad en migración, y no en gasto corriente, sino en erogaciones para atender a las necesidades de los migrantes. La última pregunta es de Félix Muñiz, de Ultra Noticias. Senadores, buenas tardes. Por lo que puedo entender, entonces ustedes están denunciando que la Secretaría de Gobernación o quien le corresponda del gobierno federal está actuando de manera tibia y no está atendiendo este problema de manera inmediata, que es un problema que no es nuestro. Esa gente viene a los Estados Unidos. Entonces yo no sé si sería mejor, en vez de buscar recursos para ponerlos en unos albergues, que se les busque la repatriación, porque no sé si en dado caso van a querer tenerlos aquí. En algunos casos el origen de
estos migrantes no los aceptan de regreso, les cierran la frontera de su país de origen, son refugiados en cierta proporción, muchos de ellos por razones políticas, y están pidiéndole a los Estados Unidos visas de aceptación por razones políticas. Esto los coloca pues así, en un limbo. No pertenecen de donde vinieron porque no los quieren aceptar de regreso, y no pues permite a los Estados Unidos que entren al tropel así como van llegando, y se nos están quedando en un hotel migrante, vamos a llamar, que de hecho Tijuana ya, pues su naturaleza es una ciudad de migrantes. Ahorita Tijuana todos los días crece 3 hectáreas con migrantes nacionales. Es una ciudad que tiene una dinámica increíble y ha crecido, ha prosperado por los migrantes nacionales, algunos centroamericanos, pero este caso es una novedad en la que esa natural forma como nos vamos mezclando los latinoamericanos no está pasando con esta nueva población de migrantes que vienen de regiones donde pues traen otra naturaleza de problemas y no hablan español. Sí. Aparte, algunos de ellos traen permiso de tránsito, porque son muy fáciles, digo, por la tez que tienen, es muy fácil distinguirlos, ¿verdad? A comparación con otros. A mí me ha tocado bajar del avión en Mexicali y ahí los están deteniendo, pero estas personas traen un permiso de tránsito en nuestro país. Allá hay que investigar en la frontera sur cómo los están dejando pasar también. Hay cosas de corrupción también. Entonces, esta pobre gente la traen, digamos, en el limbo. Y como dice el senador Rufo, algunos no pueden volver a su país. Y otra cosa, ¿verdad? Digo, nuestro país, por otras partes, que ha dicho que Estados Unidos acepte a todos los mexicanos y queremos una amnistía, precisamente de 5 millones de ilegales que hay, pues también otra de las cosas es, si es gente buena, pues que se les permita quedarse en el territorio nacional. Digo, claro, hay que admitir que estos pues prefieren irse a Estados Unidos, pero en caso de que no puedan porque los americanos se los impidan, se tendrán a lo mejor nuestro país generosamente brindarles asilo. Sería todo, señores senadores, Muchas muy amables. Gracias. Gracias.